En ese momento, la actual emperatriz le pregunta que por qué diablos, mientras se ve una foto de su familia y esta sombra, que nos deja saber que está siendo golpeada. Y esta misma, como una desquiciada, le pregunta que por qué no le escucha, mientras le lanza uno de sus zapatos, y le pide que haga lo que se le dice. La pequeña princesa está temblando, y podemos ver a nuestra protagonista. Esta también piensa en la princesa, y se pregunta si estaba siendo maltratada por la segunda emperatriz, pero piensa que no puede ser, mencionando que la madre de Rane murió de una enfermedad crónica, y en todas las vidas que tuvo terminó igual. Y Priscila, la segunda emperatriz, fue famosa por su amor, y aún siendo una concubina, protegió a la princesa criándola como si fuera su propia hija. Pero parece que al final fue todo un engaño. Esta se pregunta que cómo fue que la familia imperial pasó por eso, y cómo fue que ella no se dio cuenta. Y menciona que tiene que encontrar una pista. En ese momento esta se sorprende, y piensa que eso. Se pregunta si es una magia de vigilancia, porque que eso se encuentra en la habitación de la princesa. Bueno, volvemos a la habitación, donde Rane está siendo golpeada. Esta tiembla y temblorosamente llama a su mamá, dice que quiere ver a su mamá. Y la segunda emperatriz le pregunta si quiere ver a su madre. Esta dice que muy bien, porque tal vez de esa manera recupere el sentido. La pequeña Eleonor está viendo esto bastante desconcertada, pero en ese momento, del anillo de la segunda emperatriz empieza a brillar algo que sorprende bastante a Eleonor. Mostrándonos a una mujer prácticamente crucificada, la pequeña dice que esa persona se pregunta si es la primera emperatriz o que si acaso está viva. Piensa que sí, está viva, pero su condición es muy grave, y menciona que el poder del anillo de la segunda emperatriz tiene como función hacer que las personas vivas parezcan muertas, y definitivamente es magia negra. Y piensa comprender la situación, y hay que salvar a Rane, porque si se convierte en un adulto así, no sería extraño que reemplace a Lucas en cualquier momento. Pero se pregunta que cómo lo consigue, porque incluso se encuentra la ubicación con su bastón, debe estar oculta con magia negra. Y ahora mismo ella no puede contra la magia negra, y necesita pedir ayuda de alguien más. Y esta se pregunta si habrá una torre de magos en la capital. Pero no, porque incluso si hay una, se pregunta que cómo los convence, porque ahora no es Bliss el señor de la torre mágica, solo es una niña, y de una forma u otra tiene que encontrarlos. Pero son difíciles de convencer incluso para un niño, y necesita un mago que pueda contrarrestar la magia negra. Esta tiene una idea, y piensa que eso es ese loco, y debe darse prisa. Aquí la vemos haciendo su equipaje rápidamente, muy desesperada. Esta empieza a llamar a Theo y Alec. Ambos están durmiendo juntos como hermanitos. Estos llaman al mismo tiempo a la princesa. Esta les pide que hagan silencio y que se levanten rápido porque hay trabajo por hacer. Ambos preguntan que si a esa hora de la noche. Pero bueno, a una muy larga distancia se ve el águila que hemos estado viendo todo este rato. Por otro lado podemos ver a esta persona, y alguien le grita que por favor espere. Es la pequeña, que le grita que se detenga y no cierre la puerta todavía. Este hombre vestido de payaso queda algo desconcertado, pero bueno, dice cabello plateado y ojos rojos, y pregunta si es la señorita Brand, y qué le trae por ahí a esas horas. La pequeña está muy sofocada, y suspira, pero este hombre dice que no importa lo urgente que sea, porque si corre así, la magia de invisibilidad es inútil. Pero la pequeña sigue suspirando, y dice que está sin aliento. Pero eso ella se lo pide por favor. Este hombre le pregunta que como con favor. También está Theo bastante sofocado. Este piensa en Alec, y se pregunta si estará bien, y podemos verlo llorando, al parecer con lo que es una peluca, fingiendo ser nuestra querida protagonista, pidiendo que vuelvan pronto. Nuevamente vemos al águila, y el hombre pregunta que como que un favor, que qué es, porque si se trata de algún juguete, ya se terminaron. La pequeña dice que no se trata de eso, a lo que este hombre dice que sí, y entonces escuchará su historia. Podemos ver que este es un hechicero de alto rango, llamado Miguel, dueño de la juguetería, y la pequeña menciona que hablara con sinceridad, pero piensa que si no logra convencer a Miguel para que le ayude a combatir la magia negra será un problema, porque él es el mejor por ahora. La pequeña le susurra a Miguel que oiga, que le escuche por un segundo. Miguel se inclina un poco, y le pregunta si es un secreto. La pequeña dice que es algo serio, y dice que bueno.
porque conoce a un amigo que está siendo abusado. Podemos ver la reacción de Miguel, pero la pequeña dice que no puede pedirle ayuda a los adultos que les rodean, y no puede, porque su madrastra, la que la cuidó desde que era una niña, tiene a su propia madre encerrada en algún lugar. Pero no hay nada que ella pueda hacer. Pero Miguel le dice que ella está ahí, y la pequeña le pregunta que si él es un gran mago, que si no es así, y le pide de favor que le preste su fuerza, porque esa persona usa magia negra. Miguel queda bastante desconcertado tras toda la información, y podemos ver al águila. Bueno, no entiendo mucho lo del águila, pero aparece bastante. En ese momento Miguel llama a la señorita Brandt, y le pregunta que cómo sabe todo eso. La pequeña dice que bueno, y piensa que esa es una reacción normal, porque Miguel es conocido como un mago que le gustan los niños, un mago que está obsesionado con crear juguetes, y esa es una historia que una persona así no puede ignorar, y es normal que tenga dudas ya que es un niño que le está contando eso. Pero la pequeña piensa que no puede demorar mucho, inclina, porque todo lo que puede decirle es que confíe en ella, y está desesperada, por eso se lo pide. Miguel le pide a la señorita que se levante, y dice que incluso se arrodilló. Pero la pequeña dice que necesita de su ayuda. Por favor. Esta se ve un poquito triste, y nuevamente le pide ayuda dejando a Miguel sin palabras. Miguel dice que está bien, y le pide que le lleve, pero con una condición. Después de esto pasamos a otro lado. Alguien exclama adiós, porque la herida es más grave que antes, y al parecer usó el poder del anillo y se agotó, porque lo hace en lugares visibles. Pero eso no tiene importancia, y la segunda emperatriz dice que esa perra hace que ella se enoje mucho, y además no sabía que ya se había agotado el anillo. Este hombre dice que de ahora en adelante por favor tenga cuidado, y por cierto, la princesa es muy fuerte, porque su habilidad para cubrir sus heridas lo heredó de su madre, y eso está muy bien. En ese momento entra el emperador, y le pregunta a Arane si puede entrar. Esta le dice que sí, que pase. Y el emperador le pregunta a su hija si se encuentra bien. Esta dice que sí, el profesor le curó. Y podemos ver al emperador un poco preocupado, decir que su hermano se molestó mucho, y deberían pasar más tiempo entre ellos. Y de ahora en adelante comerán juntos. La pequeña llama a su papá, y dice que quiere descansar, y a sus pies se puede ver un cuchillo. El emperador dice que sí, tiene que descansar. Dulces sueños. La pequeña se queda sola sentada a la orilla de su cama, mientras la segunda emperatriz le dice que entonces descanse bien, princesa. En ese momento esta se pone en pie y toma el cuchillo rápidamente, y un pequeño peluche inocente es lanzado al suelo, y frente al recuerdo familiar donde está ella, su madre y la bastarda que le golpea. Bueno, están todos, pero ella solo piensa en esa desgracia que le arruinó la vida. Esta toma el cuchillo y empieza a quitar toda esa furia con este peluche, dejándolo de una manera lamentable. Ella se ve bastante afectada, mientras sigue viendo al peluche como si fuera la emperatriz. Su vista hace saber que ella no está en sí, pero en ese momento esta vuelve, se sorprende y suspira. Al mirar el peluche empieza a temblar, y toma el peluchito, lo abraza y dice que lo siente mucho. Mientras a su ventana llega algo que brilla bastante llamando a Arane, la misma que se sorprende. Es la pequeña, que le pide que haga silencio. Y dice que lo sabe todo. Arane se ve muy preocupada, y le pregunta que qué es lo que sabe. La pequeña protagonista dice que su madre. Y podemos ver la vista de nuestra querida princesa, mientras a una distancia ambas princesas se ven. Y Eleonor le dice a ella que ella salvará a su madre. La princesa se ve algo preocupada. Esta se pregunta si es un sueño, o que por qué hay una niña ahí, pero Eleonor dice que está ahí para ayudarle. Esto sorprende a la princesa, pero en ese momento se escucha un grito que sorprende a nuestra protagonista, y la pequeña princesa piensa que duele y no es un sueño. Eleonor le pregunta que qué está haciendo, que por qué se lastima, si ya está herida. Eleonor se acerca a ella, y le dice que debió doler mucho. Esta le pregunta si está bien, mientras nuestra princesita está llorando, y esta menciona que algo que ni su padre, ni sus hermanos saben, esa niña. Pero la pequeña prota le dice que lo siente, porque no quiso asustarle. La princesa dice que ella, y Eleonor le pregunta si puede bajar la voz, porque hay magia de vigilancia en ese lugar. Esto desconcerta a la princesa, pero Eleonor entra a la mano en uno de sus bolsillos,
y le pide que tome eso. Por ahora, la princesa le pregunta que qué es eso, y la protagonista dice que es un artículo que puede salvarle a ella y a su madre. Crane le pregunta si ella puede salvarle, o que por qué está tratando de salvarle, o que de dónde sacó eso. La prota dice que eso, recordando cuando Miguel dijo que no puede decírselo a nadie, y ella le preguntó que por qué él pone esa condición, y él dijo que por supuesto es por su seguridad, porque de la gente del imperio nadie conoce a la princesa, y va a poner magia de protección a las piedras de invisibilidad por si acaso, y así la princesa estará a salvo. Y la protagonista dice que es un secreto, y debe ser así por el bien de las dos. Pero una cosa sí le puede decir, que definitivamente le salvará. La princesa se ve muy triste y decaída, y se pregunta si de verdad podrá salir de esa pesadilla, o si podrá salvar a su madre. Eleonor le dice cómo debe usarlo, cosa que no nos cuentan. Pero ésta se percata de algo, y alguien le pregunta a la princesa si aún no está durmiendo, y mientras la princesa dice que el aire de la noche es bueno así que estaba tomando un poco de aire fresco, Eleonor se encoge, y esta persona le grita a la princesa que debe ir a dormir. Aquí nos damos cuenta que la pequeña se sube en el águila, y dice que ya debe irse, y no debe olvidar cómo usarlo. La princesa le mira sorprendida, y le pide que espere un momento. Pero en ese momento vemos a Teo, y la princesa se queda viéndole algo sorprendida. Pero en ese momento, alguien le pregunta a la princesa que qué estaba viendo, y ésta dice que miraba un pájaro. Y sí, vemos que Teo está controlando al águila, y la pequeña prota se pregunta si acaso detectaron el maná o si fue por la magia de vigilancia, porque de cualquier manera es asqueroso, y ha hecho eso miles de veces, y debe apresurarse. En ese momento Teo le pide a la señorita que mire allá abajo porque algo no está bien. Esto sorprende mucho a Eleonor, y en el suelo todos desmayados. Esta se pregunta que por qué hay tantas personas tiradas en el suelo, y le pide a Teo que se apresure. Este dice que sí y piensa que debe concentrarse, y podemos verlo activar el reloj del tiempo regalado por la pequeña. No sé cuál fue su función, pero se ve que avanza más rápido, y la pequeña piensa sentir que había algo raro, pero ahora lo sabe con seguridad, y se pregunta que qué pasó ahí, o que si están dormidos o están bajo un hechizo. Pero ¿cómo puede ser que haya tanta gente? Pero esta se sorprende, y se pregunta que están haciendo el archiduque de Howland y la segunda emperatriz, y sí, aquí están estos dos asquerosos. La pequeña se pregunta si están locos, o si se hacen llamar nobles siendo así. Y podemos ver a la segunda emperatriz, pedirle a Howland que se tranquilice y lo haga con moderación. El archiduque Howland dice que lo hará como ella diga. La segunda emperatriz pregunta que dónde está, y podemos ver que el archiduque Howland se inclina a buscar algo, y dice que lo trajo con él, y mientras saca este frasco sonríe bastante sonrojado, porque eso es lo que ella estaba buscando. La pequeña se sorprende, y piensa que eso no es legal, pero esta sonríe, preguntándose que si es así, y su mirada se torna bastante maquiavélica, y piensa que eso podrá usarlo en el futuro, y esto mientras se dirige a la mansión. Por otro lado, en la mansión, alguien le grita a Eleonor que abra la puerta. Es Barbaca que está tocando repetidamente, mientras vemos a Alec bastante mal del otro lado de la puerta. Este se pregunta que por qué está ahí a esa hora. En ese momento llega a Lucas, y pregunta que qué sucede. Barbaca dice que Eleonor no abre la puerta. Alec está muy mal, digamos bastante. En ese instante llega Warren, y le pregunta a Baba, que por qué está tratando de entrar a la habitación de Eleonor a esa hora. Barbaca dice que quería ver su rostro, pero Alec piensa que le han abandonado, y se los imagina corriendo. Y la pequeña dice que Teo es el mejor, y Teo le pregunta si en serio, y le da las gracias a la señorita. Pero Warren dice que él traerá la llave. Esto sorprende a Alec. El mismo que tapa su nariz suspira, y pregunta que qué pasa, porque se está cambiando de ropa. Esto sorprende al duque, que pregunta si su voz cambió, pero Barbaca le dice a Lucas que Leonor no ha llegado a su pubertad. Aquí podemos ver cómo queda el duque, ya que él tuvo un problema en el pasado con este mismo tema. El duque se pone serio, y pide que rompa la puerta porque esa no es Eleonor. Podemos ver a Alec llorando, y piensa que no, porque le van a descubrir. En ese momento,
podemos ver una mano que ala a Alec, y podemos ver que Warren tenía una bijudama en su mano creada, y en ese momento alguien grita que no puede con ese ruido, y la pequeña pregunta que por qué hay tanto alborotos al amanecer. Barbaca está feliz, y le dice a Eleonor que ha vuelto. El duque le dice que está sudando mucho, y le pregunta si está enferma, pero la pequeña dice que durmió con mucha ropa puesta y hacía calor, y piensa que eso estuvo cerca. Pero el duque dice que su papá le cantara una canción de cuna, y la pequeña estrella la puerta y le da las buenas noches. En ese instante Alec le pregunta a la señorita que por qué hizo eso, y la pequeña dice que lo siente, porque llegó muy tarde. Alec dice que casi muere, y la pequeña piensa que debe estar muy asustado. Esta dice que lo siente mucho, pero le da las gracias porque por el todo salió bien. Y Alec dice pensar que la señorita le había abandonado, pero bueno, podemos ver el águila bastante extraña. Y la pequeña le dice que no, llegó tarde porque estaba ayudando a un conocido, y le pide que vaya, deje de llorar y se levante ahora. Pero Alec pregunta que quién es ese, y la pequeña le pregunta si no lo recuerda, porque es el tipo de antes, pero piensa que está feliz de que nunca le dijo su nombre. Pero Alec le pregunta si a esas horas de la mañana, la pequeña dice que era un asunto muy urgente, y por eso pidió su ayuda. Alec dice que lo entiende, y la pequeña le dice que ha trabajado duro, y debe estar cansado. Así que le pide que vaya a descansar, porque le explicará a los detalles más tarde. Y sí, la paloma se va. Alec y Theo inclinan su cabeza. Dicen que sí y hasta luego. Después de esto, la pequeña se recuesta en la orilla de su cama, y piensa que de alguna manera causó mucho alboroto. Pero es bueno saber la verdad, porque si no lo hubiera hecho no podría evitar ese final, y es una oportunidad que no puede desaprovechar, porque no es nada fácil reunirse con el emperador o la princesa. Esta se queda viendo el huevo, y piensa que de todos modos el huevo cambió de repente, y no hizo nada en particular. Pero se pregunta que qué hizo que cambiara, o que cuándo fue la última vez que luego brilló, recordando que fue cuando Alec le dio las gracias, y la niña huérfana también le dio las gracias. La pequeña se pregunta que si acaso responde a los corazones de la persona, porque si ese es el caso, cuando salve a la princesa. Se pregunta si podría eclosionar, pero bueno, pasamos con los tres delincuentes que están bastante cansados. Uno pregunta que qué hacen ahí a esa hora, y otro dice que no tuvieron de otra, porque sí se enfrentan a la familia imperial. Cree que la señorita está loca, y deberían cobrar más por eso. Bichard le dice que pida que le compre una casa o que le dé una mansión, y este dice que eso suena bien, y es buena idea. Pero Bichard recupera un poco la compostura, y dice que bien, entonces manos a obra.